justamente para hablar de estos temas, yo le agradezco muchísimo al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que me tome la llamada para platicar sobre pues este anuncio que parece muy sorpresivo porque las encuestas decían que posiblemente no ocurriera o que probablemente no ocurriera, pero sí ocurrió. Reino Unido sale de la Unión Europea. Secretario, muchas gracias por tomarnos la llamada. Yo le contaba ahorita a mi auditorio que me dormí muy preocupada, que dije mañana va a estar a 22 pesos el dólar y afortunadamente el peso está respondiendo muy bien. Yuri, muchas gracias. Pues efectivamente, el Reino Unido nos ha dado una sorpresa muy grande al mundo entero, a los mercados financieros, y desde ayer en la noche que se conoció la noticia, empezó una gran intranquilidad en los mercados financieros de todo el mundo, no solamente en México. Todas las monedas, la única excepción es el yen japonés, se han depreciado frente al dólar norteamericano, cayeron las acciones, cayeron los bonos, cayeron los precios de las materias primas, y sin duda se perfilaba como algo que podría haber sido un día muy complejo. Afortunadamente no se materializaron en el caso del peso mexicano ese tipo de escenarios, incluso algo de lo que normalmente se habla menos en los medios de comunicación, Yuri, que son las tasas de interés de la deuda mexicana, pues han bajado, lo cual es sorprendente que en un día como este ocurra eso. Es decir, estamos observando un comportamiento relativamente positivo en los mercados financieros mexicanos y como lo anunciamos esta mañana en una conferencia de prensa junto con el Banco de México y la Secretaría de Economía, pues nos mantendremos actuando. Hemos tomado medidas para este escenario desde antes, hemos anunciado otras el día de hoy y seguiremos tomando decisiones con un objetivo muy importante, Yuri: preservar la confianza en la economía mexicana y por lo tanto preservar la estabilidad, que sigamos teniendo inflación baja, que siga habiendo creación de empleos, que siga fluyendo el crédito a las familias, a las empresas y sigamos teniendo un país con una economía estable, a pesar de lo complicado que está el mundo, como lo acredita esta decisión del día de ayer en el Reino Unido. A ver, secretario, yo no soy inversionista, ni soy doctora en economía y seguramente nuestros televidentes tampoco, pero pues sí estamos preocupados de cómo puede afectar esta decisión a nuestros bolsillos, ahora sí que a nuestra compra de peras y manzanas. ¿Nos va a afectar, secretario, el Brexit aquí en México? Bueno, está teniendo un efecto en todo el mundo, pero creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. El efecto que puede tener esta decisión sobre México hay que ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, ¿qué tanto le exporta México al Reino Unido? Por supuesto hacemos exportaciones, pero es menos del 1% del total de nuestras exportaciones, de hecho es el 0.7%. La inversión extranjera que llega del Reino Unido pues también es relevante, pero es el 2% de la inversión extranjera. Es decir, en los flujos de exportaciones, inversión, es una relación relativamente acotada, pequeña, y por lo tanto ese no será la forma en que México pudiera tener algún problema. Creo que más bien lo que provoca y que puede tener un efecto negativo sobre México, ya lo hemos visto el día de hoy, que es el contagio a través de los mercados financieros internacionales. Este momento en el cual, ante lo desconocido, porque esta es una decisión que no tiene precedente, no se sabe cómo ocurre una salida de la Unión Europea, esta incertidumbre está provocando que los inversionistas no quieran riesgo y por lo tanto pues están invirtiendo en dólares, están comprando oro, están comprando plata y saliéndose de activos como son, por ejemplo, el peso mexicano o los activos relacionados con los países emergentes. Entonces, ante este contexto se vuelve fundamental el que en México tomemos medidas responsables, prudentes y también serenas para preservar nuestra estabilidad, y es lo que hemos venido haciendo, y creo que eso explica en muy buena medida por qué hemos tenido un comportamiento relativamente mucho más favorable a lo que algunos esperaban. Y otra pregunta que yo te quisiera hacer, secretario, porque ya lo vimos desde ayer mismo en la noche y más a lo largo de la mañana de hoy, pues que por ahí en toda Europa empieza a haber pues reacciones de muchos
sobre todo de extrema derecha o muy populistas, que dicen en Francia y en Alemania, pues nosotros también nos queremos salir de la Unión Europea. Digamos, este efecto dominó, ¿tú lo ves como un peligro, digamos, en el corto plazo, también en los escenarios globales? Yo creo que sin duda es un riesgo, es un escenario, porque estamos viendo a un electorado en todo el mundo que tiene cada vez una mayor exigencia de que se le dé importancia a lo local y menos hacia lo global. Se cuestiona, por lo tanto, la migración, se cuestiona el libre comercio y se exige que se le dé preeminencia a las causas locales. Por ejemplo, eso se ve muy claramente en España, ¿no? Donde las provincias, las autonomías reclaman su independencia completa. Lo estamos viendo en el propio Reino Unido, en el caso de Escocia, que hoy ya su primer ministro declaró que van a ir por la independencia del Reino Unido. Es un fenómeno bastante global que creo que tiene que ver con el desánimo que ha causado el desempeño de la economía a partir de la crisis del 2008, la crisis global, que ha sido una recuperación bastante lenta, bastante mediocre, y que esto se canaliza en un escepticismo hacia lo global y un mayor reclamo de que se atienda primero lo local. Creo que el reto importante de la política pública en los próximos años en todo el mundo es cómo se le puede dar un mayor énfasis a lo local de una manera constructiva, de una manera que no sea simplemente destrucción de lo existente y que no caiga en populismos o en demagogias, sino en algo que realmente le sirva a la gente. No, bueno, yo también me iba a dormir convencida de que seguramente hoy veríamos a Donald Trump, cosa que ya ocurrió, y Andrés Manuel López Obrador, que no ha ocurrido hasta el momento, hasta donde lo sé, pero seguramente ocurrirá en algún momento, diciendo, pues también hay que dinamitar el Telecán, ¿no? El del Tratado de Libre Comercio que firmamos y que además nos ha traído tantos beneficios a los tres países, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Seguramente vamos a enfrentar esos discursos en estos próximas semanas o meses, secretario. Mira, no podemos pronosticar cuál será el tono de la campaña electoral en Estados Unidos. Hasta ahora ha sido un tono, pues a veces incendiario y por cierto, francamente incorrecto respecto a la realidad de México y de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero a final de cuentas hay que tener una cosa en mente, Yuri. A Estados Unidos el México le va bien cuando en México tenemos más empleos mejor remunerados. Primero que nada, menos mexicanos querrán ir a Estados Unidos, más mexicanos que viven allá querrán regresar. Compraremos más productos de origen estadounidense, equilibrando nuestras cuentas comerciales. Es decir, desde donde se le vea, es en el interés de Estados Unidos que a México le vaya bien, y eso lo va a reconocer cualquier presidente. El próximo presidente o presidenta de Estados Unidos habrá de reconocerlo, y estoy seguro que más allá de los discursos que están ocurriendo en la campaña, y hay que entender que así es la democracia, así son las campañas, a veces son estridentes, a final de cuentas es en el interés de Estados Unidos que a México le vaya bien. Secretario, por lo pronto, ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el famosísimo Brexit, ¿qué nos recomiendas a los mexicanos de a pie? Porque, por supuesto, pues insisto, no somos ni doctores en economía ni inversionistas en los grandes mercados, para quienes, pues, en realidad la economía, pues, nada más nos pega en los bolsillos, ¿no? Mira, yo creo que la recomendación a todos, empezando por el gobierno, las empresas, las familias, es que tengamos serenidad. Este es un proceso complejo, sin duda los mercados han reaccionado al principio con temor, se notó en los mercados, y sin embargo, conforme ha avanzado las horas, se empiezan a sentar las aguas, se empieza a dispersar el polvo, y vemos que el fenómeno toma su justa dimensión. La economía mexicana tiene fundamentos muy sólidos. Se han tomado durante muchos años, no solamente en estos 3 años y medio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, sino desde hace por lo menos 2 décadas, medidas para fortalecer a la economía mexicana, medidas responsables, y eso hoy sin duda alguna nos está dando frutos, y yo creo que tenemos muchos motivos los mexicanos para enfrentar este escenario inédito, que sin duda presenta riesgos, pero también hay que ponerlo en su justa proporción y enfrentarlo con serenidad, Yuri. O sea, no correr a comprar los poquitos dólares que podamos, esa no es buena idea.
Mira, en estos casos lo que normalmente ocurre, y hay ha habido muchos episodios recientes en los cuales quien en momentos como este va de manera apresurada a comprar dólares, pues al rato resulta que el peso se regresa, que el dólar se regresa frente al peso y termina perdiendo dinero. Yo creo que hay que esperar a ver cómo los mercados van tomando su nivel. Sin duda, la economía mexicana tiene enormes fortalezas, enormes ventajas frente a otros mercados emergentes, y al final de cuentas eso es lo que prevalece, Yuri. Pues te agradezco muchísimo, secretario Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, por estos minutos amplios y además muy didácticos para titulares de la tarde. El tema es aquí que no panda el cúnico, diría Chespirito, ¿no? O sea, que estemos tranquilos. Hay que poner las cosas en perspectiva, Yuri, y tener claros que tenemos fortalezas muy importantes en nuestra economía. Muchísimas gracias, secretario. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Yuri. Saludos al auditorio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.